como estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? E que em breve eu tenho certeza que nós vamos estar juntos novamente, beleza? Então, pessoal, en la clase pasada nosotros hablamos un poco sobre los juegos de nuestra niñez, ¿sí? Todo lo que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños y también la descripción de acciones pasadas. Bueno, solo para hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Chicos, en esta unidad vamos a hablar un poco sobre nuestros hábitos y también nuestros costumbres. Chicos, empezaré nuestra clase de hoy con una historieta, que es una historia en cuadrinho, de Gaturro. Bueno, chicos, la historieta va a empezar con Gaturro, ¿sí? Mirando frutas y verduras y va a hablar de los hábitos de él también. Bueno, el primer hábito es comer frutas y verduras. Después, mastigar despacio, pausado. Ustedes pueden verificar que en la apostila de ustedes não tem o escrito, né? Então vocês podem escrever de acordo com o que está nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, la segunda sequência é mastigar despacio, pausado. Então, comer pausadamente. Dormir la siesta, tá? Después, darles espaço a nuestros hobbies. Então, fazer alguns hobbies, né? Ao longo da vida, né? Ao longo do tempo livre. Después, estar toda uma reunião sem chequear o celular. Então, você aproveitar o momento, sem ficar o tempo todo no celular. Depois, cenar sem mirar la tele ou la compu, né? Então, comer, jantar, né? Cenar é jantar sem mirar, sem olhar a televisão e também o computador, tá? E depois, sair a caminhar, respirar profundo. Então, sair para caminhar, né? E sentir o ar livre. Aí depois ele fala assim: ai, ai, ai. Todas estas raras costumbres en vías de extinción. ¿Por quê? Porque as pessoas hoje em dia não estão fazendo isso, não? A partir da leitura de la historieta, podemos observar que Gaturro hace una crítica social, ¿sí? Hablando que estos costumbres que é comer frutas, verduras, sair para passear, sentir o ar fresco, jantar sem assistir televisão e também ficar no computador. E o mais interessante, né, que ele faz essa crítica, por quê? Porque muitas vezes nós saímos com os amigos e ficamos o quê? No celular. Então, esses costumes, ele fala que está em extinção, esses antigos costumes, né? E a partir de entonces, después de esta reflexión, ¿sí? Yo quiero que ustedes contesten dos preguntas. La primera pregunta es si ustedes están de acuerdo com o que disse Gaturro al final de la historieta. Então, ele falou que esses raros costumes estão em extinção. Vocês estão de acordo? E agora, la segunda pregunta é: ¿cuáles son, né, los costumbres que ustedes aún siguen practicando en su cotidiano? Tem algum costume que vocês estão praticando que ele mostrou na historieta? Então, eu quero que vocês contestem em seus quadernos estas duas perguntas. Bom, pessoal, sabemos que hoje em dia as formas de diversão han cambiado, ¿sí? De generación a generación, y con las nuevas tecnologías nosotros dejamos de lado algunos juegos sencillos. Então, com o avanço da tecnologia, nós deixamos de brincar com aqueles jogos mais
como eu posso dizer, mais simples, né? Então, vamos a conhecer agora alguns jogos que hicieron parte de la década de 80. Empezaré hablando de las canicas. Canicas es conocido en portugués como a bolinha de gude, tá? Também el peonça. Peonça, que é o peão, né? Que muitas pessoas jogavam. Eu também, quando era menorzinha, eu brincava com meu pai de peão, beleza? Además de isso, há também el juego de mesa, que são aqueles jogos de tabuleiro, né? Eu gosto bastante de jogar ainda com os meus amigos. É aquele jogo chamado Imagem-ação, é bem legal. Então, eu ainda jogo esses jogos de tabuleiro, né? Además, há também, né, la rayuela. Rayuela é a amarelinha, né? Aquele joguinho da amarelinha, é bem legal. E também la cometa. Cometa é a pipa. Pipa, beleza? E por último, el salto de cuerda, que é pular corda. Tá bom, gente? Então, esses são alguns dos jogos, das brincadeiras que foram mais conhecidos, assim, tem outros, né, na década de 80. Bueno, chicos, yo les presenté algunos de los juegos, sí, más conocidos de la década de 80 y tengo certeza que ustedes ya jugaron con sus padres, con sus amigos y hicieron parte de la niñez de ustedes, ¿sí? De cuando eran crianças, tá? Agora, vamos falar um pouco de gramática e eu vou ensinar-les a utilização de el uso en realidad de la expresión muy y mucho. Chicos, hablaré ahora sobre la expresión muy. Esta expresión es un adverbio, ¿sí? De cantidad. Y como adverbio nunca sufre alteraciones y puede ser utilizada delante de adjetivos y también de adverbios. Vamos a ver entonces ejemplos. El primer ejemplo que yo traje es esta expresión delante de adjetivo. Então, a expressão delante é diante, tá bom? Então, vamos saber, delante al adjetivo. El toro es muy fuerte. Entonces, muy está sendo utilizado delante a un adjetivo, fuerte. Bueno, ahora, chicos, vamos a ver delante de un adverbio. Esta tradición ya está muy lejos de nosotros. Entonces, muy, la expresión, ¿sí? Y lejos es un adverbio de lugar. Bueno, entonces hay dos formas de utilizar esta expresión, delante de adjetivo y delante de un adverbio. Chicos, ahora en la apostila, en la página 47, va a hablar un poquito también sobre la expresión mucho. Vamos a ver acá. Hay una tabla acá, ¿no? Que habla así. Si la expresión mucho también puede funcionar en una frase como adverbio. En este caso, delante de sustantivo masculino no singular ou después de un verbo. Vamos a ver un ejemplo. Hay que trabajar mucho para cambiar esa tradición. Entonces, trabajar es un verbo y mucho un adverbio de cantidad. Bueno, y hay otro ejemplo también. El torero tiene mucho orgullo de esa tradición. Entonces, mucho, un adverbio de cantidad, ¿sí? Y orgullo es un sustantivo masculino no singular. E há também algumas exceções que necessitamos considerar com relação à la utilização do verbo de la expressão mucho. Utilizamos mucho antes de 4 adverbios. Mucho antes, mucho después, mucho más
mucho menos, beleza? E também utilizamos mucho antes de 4 adjetivos. Mucho mejor, mucho peor, mucho menor y mucho mayor. Entonces, esas fueron la utilización de la expresión mucho. Chicos, es hora de dar chao. Entonces, por hoy nuestra clase ya se acabó, ¿no? Entonces, veímos sobre nuestros hábitos y costumbres, además de algunos juegos que marcaron la década de 80 y también la utilización del verbo, de las expresiones muy y mucho. Si ustedes tienen alguna duda sobre contenido, sobre vocabulario, pueden enviar un mensaje que yo estoy a disposición. Bueno, las actividades que ustedes tendrán que hacer de la apostila serão 43, 44, 46 e 48. São atividades muito simples, muito sencillas e qualquer dúvida estou à disposição. Bueno, hasta la próxima clase. Besitos. Tchau.